Maxwell Donovan dedicó 40 años de su vida al banco, construyendo riqueza, estabilidad y un legado destinado a proteger a su familia. Pero la noche de su fiesta de jubilación, su esposa y sus hijos le entregaron los papeles del divorcio, le exigieron su fortuna y se burlaron de la vida misma que había sacrificado por ellos. Pensaban que estaba indefenso. Lo que no sabían era que él llevaba 15 años preparándose para ese momento. ¿Alguna vez te han traicionado las personas en las que más confiabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría recordarle a alguien que la paciencia y la integridad son las formas más poderosas de justicia. Me llamo Maxwell Donovan. Tengo 65 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó quitarme todo, y cómo me aseguré de que fueran ellos quienes lo perdieran todo. El salón de eventos del Riverside Plaza brillaba bajo unas suaves luces doradas, lleno de risas, copas que chocaban y el murmullo constante de admiración dirigido a Maxwell Donovan. Después de 40 años en el Portland National Bank, sus colegas y antiguos socios se habían reunido para rendir homenaje al hombre al que llamaban una piedra angular de la institución. Los aplausos estallaron una vez más cuando el jefe de división levantó su copa, su voz resonando con fuerza por el micrófono. Por Maxwell Donovan, cuya mano firme guió nuestro departamento de inversiones a través de 4 recesiones y numerosas crisis del mercado. Seguiríamos usando calculadoras y libros de contabilidad en papel si no fuera por tu visión tecnológica. El salón se llenó de vítores, pero la sonrisa de Maxwell se mantuvo cortés, controlada. En apariencia, parecía un hombre satisfecho con su legado, pero su atención seguía desviándose hacia la mesa familiar reservada al frente. Vivian estaba sentada allí, con su elegancia habitual, su cabello rubio plateado perfectamente peinado y su vestido de diseñador cayendo sobre ella como si fuera una reina en la corte. Pero Maxwell notó la forma calculada en que ella miraba de reojo a sus hijos, Natalie y Preston. Natalie, de 38 años y el vivo retrato de su madre, tenía los mismos rasgos marcados y la misma ambición fría. Su móvil descansaba discretamente sobre la mesa, su pulgar listo, como si esperara el momento exacto para capturar algo importante. Preston, de 35, se hundía en la silla con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. Tenía la complexión robusta de Maxwell, pero nada de su disciplina. Había algo en la manera en que Natalie y Preston intercambiaban miradas rápidas y cómplices, en esos sutiles gestos de cabeza, que activó las alarmas en la mente de Maxwell. Cuando terminaron los discursos y los invitados empezaron a mezclarse, Maxwell se disculpó con cortesía y se dirigió a la mesa familiar. Vivian lo recibió con una sonrisa que parecía apenas demasiado amplia. Le colocó una mano delicada en el brazo, con un gesto firme pero fingido. «Felicidades, cariño», dijo con calidez. «Estamos muy orgullosos de ti». Su tono era dulce, pero sus ojos brillaban con algo completamente distinto. «Felicidades, papá», añadió Preston, con una voz cargada de algo que Maxwell no logró identificar de inmediato. ¿Nervios? ¿Emoción? Era difícil saberlo. «Tenemos una sorpresa especial para ti», dijo Vivian con una sonrisa cada vez más amplia. Natalie se inclinó un poco hacia adelante, con una expresión impenetrable, aunque en sus ojos se vislumbraba un destello de satisfacción. Vivian metió la mano en su carísimo bolso de diseñador y con los dedos perfectamente arreglados, sacó un sobre de manila grueso. Lo deslizó por la mesa hacia Maxwell. «Un pequeño regalo de jubilación», dijo. Maxwell miró el sobre durante unos segundos, con el rostro sereno, aunque una sensación de hundimiento le oprimía el pecho. En el fondo, sabía que eso no era ningún regalo. «¿Qué es esto?», preguntó con voz calmada, sin revelar la tensión que le serpenteaba por dentro. «Ábrelo», insistió Natalie,
con el móvil ahora apuntando discretamente hacia él. Estaba grabando. Maxwell abrió el sobre con cuidado deliberado. Dentro había documentos legales perfectamente organizados, papeles de divorcio, acuerdos de transferencia de activos y autorizaciones para el reparto de la pensión. Cada página requería su firma. Preston se recostó en la silla, cruzando los brazos con una expresión de satisfacción. «Pensamos que así sería más fácil para ti», dijo. «Una firma, y puedes empezar tu nueva vida sin cargas», añadió Vivian con una voz cargada de falsa compasión. Su tono era ensayado, calculado para mantener el control. «Tu pensión es nuestra», dijo Preston sin rodeos, apenas disimulando la avaricia. La sonrisa de Natalie se ensanchó mientras se inclinaba un poco más hacia él. «Felicidades por 40 años desperdiciando tu vida, viejo», soltó, con palabras que cortaban como cuchillas. Maxwell observó los documentos durante un largo instante. Su rostro seguía inmóvil, sin expresión, aunque por dentro hervía de rabia. 40 años de sacrificio, de construir una vida para esas mismas personas, y así era como le agradecían. Con lentitud, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su pluma Montblanc, la misma que Vivian le había regalado por su 25 aniversario. La destapó con cuidado, el clic suave resonando con fuerza en el repentino silencio que envolvía la mesa. Sin decir una sola palabra, Maxwell firmó cada documento con una precisión medida y deliberada. El móvil de Natalie captó cada trazo, cada movimiento sereno. Vivian lo miraba con expresión triunfante, y Preston sonreía como quien ya empieza a contar su herencia. Cuando Maxwell terminó, guardó la pluma en el bolsillo del pecho con total calma. Los miró fijamente, con la mirada firme y la voz serena, demasiado serena. «Entendido», dijo simplemente. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta del traje como si todo aquel intercambio no tuviera la menor importancia. «Vaciaré mi oficina y me habré ido para la mañana». «Eso sería lo mejor», respondió Vivian con rapidez, sin mirarlo siquiera, ya revisando su móvil y navegando por paquetes de vacaciones de lujo, como si el asunto ya estuviera cerrado. Maxwell asintió una sola vez y se dio la vuelta para marcharse. A los ojos de su familia, parecía un hombre derrotado, aceptando su destino sin oponer resistencia. Pero detrás de aquella fachada imperturbable, su mente ya se movía con precisión milimétrica, cada pieza de su plan, largamente preparado, cayendo en su lugar. Pensaban que habían ganado. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. 15 años antes, Maxwell Donovan se encontraba solo en su despacho en casa, tarde por la noche, con el tenue resplandor de la pantalla del ordenador proyectando largas sombras por la habitación. Vivian se suponía que estaba en una cena benéfica, y él revisaba informes trimestrales del banco cuando apareció una pequeña notificación en la esquina de la pantalla. Era una copia de seguridad de la cuenta familiar compartida del móvil, una que él había configurado años atrás para sincronizar fotos y contactos. Casi nunca le prestaba atención, pero aquella noche algo lo impulsó a abrir el archivo. En cuestión de segundos, se topó con una serie de mensajes de texto que cambiarían todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Los mensajes eran entre Vivian y Bernard Holloway, su asesor financiero de toda la vida, y una de las pocas personas que Maxwell había considerado un amigo de verdad. Al principio eran mensajes casuales, llenos de coqueteos e insinuaciones que pronto se convirtieron en confirmaciones explícitas de una relación extramatrimonial de larga data. Pero lo que golpeó con más fuerza a Maxwell no fue solo la traición conyugal, sino los mensajes posteriores. Bernard había escrito: «Una vez que firme los papeles de jubilación, tendremos todo listo». Ni siquiera sabrá lo que le golpeó. La respuesta de Vivian le heló la sangre. «Max es predecible. Firmará cualquier cosa si se le presenta de la manera adecuada, unas lágrimas, un poco de culpa, y cederá. Tendremos acceso a su pensión y a las cuentas en el extranjero».
Solo aguanta. Maxwell se quedó mirando la pantalla, con el pulso retumbándole en los oídos. Su primer instinto fue enfrentarse a Vivian en ese mismo instante, exigir explicaciones, echar a Bernard de sus vidas. Pero años de disciplina lo mantuvieron inmóvil. Maxwell no había sido simplemente otro trabajador de oficina en su juventud. Mucho antes de su carrera en el Portland National Bank, Maxwell había servido en inteligencia militar. La mayoría de sus colegas del banco no tenían idea de ese capítulo de su vida, y Vivian, ciertamente, nunca comprendió el tipo de hombre con el que se había casado. En aquella época, había sido entrenado para observar, esperar y planear con varios pasos de ventaja. En el terreno, las decisiones impulsivas costaban vidas. La paciencia y la estrategia ganaban guerras. Esa noche, bajo la tenue luz de su despacho, Maxwell decidió que no confrontaría a Vivian ni a Bernard. No todavía, una confrontación solo los alertaría, les daría tiempo para adaptarse, para esconder pruebas, para mover sus planes aún más en la sombra. En cambio, haría lo que fue entrenado para hacer: esperar, observar y prepararse. Durante las semanas siguientes, Maxwell empezó a recopilar información en silencio. Copió cuidadosamente cada mensaje incriminatorio, cada documento financiero que Bernard enviaba a Vivian, cada fragmento de evidencia digital que pudiera exponerlos a ambos. Construyó unidades de almacenamiento encriptadas que Vivian jamás sabría que existían. Su entrenamiento militar regresó con precisión: estrategia psicológica, infiltración digital y la paciencia necesaria para construir una trampa que solo se activaría cuando él decidiera. Maxwell también empezó a construir su propia red de seguridad financiera, una que ni Vivian ni Bernard podrían tocar jamás. Comenzó abriendo empresas fantasma a través de fideicomisos anónimos, transfiriendo poco a poco porciones de su ingreso a cuentas imposibles de rastrear hasta él. Adquirió propiedades a nombre de esas empresas, 7 en total durante la siguiente década, utilizándolas como inversiones y como ubicaciones seguras, donde podría desaparecer si lo necesitaba. Creó cuentas en el extranjero a través de capas de complejidad legal y financiera tan profundas que incluso auditores experimentados tendrían dificultades para relacionarlas con él. Durante 15 años, Maxwell vivió 2 vidas. Durante el día, era el banquero tranquilo y respetado, el esposo confiable que volvía a casa todas las noches sin levantar la voz. Por la noche, documentaba meticulosamente cada paso de Vivian y Bernard, recopilando una historia detallada de su aventura y de sus crecientes planes financieros. Cada vez que se volvían más audaces, cada vez que lo subestimaban, Maxwell añadía en silencio otra pieza a su arsenal de pruebas. Jamás permitió que se le escapara un solo detalle. En reuniones familiares, sonreía y representaba al esposo devoto. En el trabajo, mantenía su reputación intachable. Incluso cuando Bernard le daba palmadas en la espalda durante los almuerzos de negocios, riendo y llamándolo viejo amigo, Maxwell asentía y le devolvía la sonrisa. Pero por dentro, cada palabra, cada gesto, cada plan, quedaban archivados para el momento en que finalmente hicieran su jugada. Maxwell había aprendido hacía mucho tiempo que las mejores victorias no se ganan con ira, se ganan con precisión, con paciencia, con la certeza tranquila de que, cuando la trampa finalmente se cierre, no habrá escapatoria. Y así esperó, año tras año, dejándolos creer que iban ganando, dejándolos crecer en su arrogancia. Creían que era predecible, creían que era débil. No tenían ni idea de que eran ellos quienes estaban siendo cazados. 3 días después de la fiesta de jubilación, Maxwell Donovan desapareció. No dejó una nota, no respondió llamadas y no volvió a casa. Sus colegas en el Portland National Bank estaban desconcertados al descubrir que su archivo personal, 40 años de historial laboral, reconocimientos y memorandos internos,
había sido completamente borrado del sistema del banco durante la noche. Las cuentas conjuntas que antes contenían millones estaban de pronto vacías. Las tarjetas de crédito a nombre de Vivian fueron rechazadas por la mañana, dejándola furiosa frente a la cajera de una boutique. Para el mundo exterior, parecía que Maxwell simplemente se había desvanecido, como si hubiera salido del mapa. Pero Maxwell estaba lejos de haberse ido. En un apartamento seguro, al otro lado de la ciudad, una de las 7 propiedades que poseía a través de empresas fantasma, se sentaba tranquilamente frente a un escritorio rodeado de 3 monitores anchos. Su postura era relajada, pero sus ojos estaban agudos, escaneando líneas de código e informes financieros que se actualizaban en tiempo real. En una pantalla, un vídeo en vivo mostraba a Vivian caminando de un lado a otro por la cocina, gritando al teléfono. En otra, Preston estaba en su coche, enviando mensajes con desesperación. Natalie aparecía en el tercer monitor, de pie en su despacho, con el rostro tenso, mientras hablaba por auriculares. Vivian fue la primera en entrar en pánico. Maxwell la observó mientras iniciaba sesión en sus cuentas conjuntas una y otra vez, intentando mover fondos que creía aún disponibles. Cada intento terminaba con un mensaje de error. Arrojó el móvil contra la encimera, frustrada, y luego lo recogió para llamar a Bernard Holloway. El rostro de Bernard apareció brevemente en la pantalla de Maxwell. Su sistema de seguridad interceptaba videollamadas con la misma facilidad que datos financieros. «Esto no puede estar pasando», susurró Vivian furiosa. «Dijiste que todo estaba asegurado». La respuesta de Bernard fue tensa. Lo estaba, salvo que él lo haya planeado. Vivian negó con la cabeza, incapaz de aceptar que Maxwell pudiera haberlos superado. La reacción de Preston fue mucho menos contenida. Llamó a antiguos colegas del banco intentando acceder a las cuentas de su padre por vías informales, pero los archivos que solicitaba ya no existían. Maxwell se había borrado del sistema en una sola noche, sin dejar nada que Preston pudiera explotar. Golpeó el volante con la mano, maldiciendo en voz alta, mientras Maxwell lo observaba en silencio desde kilómetros de distancia. Natalie optó por otro enfoque. Contactó a sus conocidos del ámbito legal, utilizando favores acumulados a lo largo de los años, pero cada búsqueda que realizaba terminaba en callejones digitales sin salida. Cada intento de rastrear los nuevos movimientos financieros de Maxwell era bloqueado por protocolos de seguridad tan sofisticados que solo alguien con años de experiencia en inteligencia podría haberlos creado. La mandíbula de Natalie se tensó al darse cuenta de que se enfrentaba a barreras que no podía explicar. Maxwell se recostó ligeramente en su silla, con una leve sonrisa en los labios. La confusión era esperada. El pánico era la primera etapa de lo que él había planeado durante años. Era hora de comenzar la segunda fase. Abrió una carpeta cifrada en su ordenador principal, etiquetada simplemente como Checkmate. Dentro había cientos de archivos, cada uno meticulosamente preparado. Los primeros golpes eran simples, pero devastadores. Con unos pocos clics, Maxwell redactó un correo electrónico anónimo dirigido a las autoridades federales, con pruebas detalladas del fraude financiero de Bernard Holloway, cuentas falsas de clientes, inversiones malversadas y blanqueo de capitales en el extranjero. La firma de Bernard aparecía en cada documento falsificado. El segundo golpe fue para Preston. Maxwell adjuntó archivos que documentaban un esquema de malversación, años desviando fondos de la empresa para pagar deudas de juego, y los envió directamente al empleador de Preston junto con una nota sin firmar. Pensé que querrían ver esto antes que los reguladores. El golpe final del día fue dirigido al Colegio de Abogados del Estado. Maxwell subió expedientes cuidadosamente organizados que demostraban que Natalie había ocultado pruebas exculpatorias en múltiples juicios de alto perfil
violando los códigos éticos para asegurar condenas. Cada documento tenía sellos de tiempo y referencias cruzadas, imposibles de descartar como falsos. Maxwell pulsó enviar en los 3 mensajes, con una expresión tranquila. No hubo explosiones de ira ni gritos de satisfacción. Esto no iba de rabia, iba de precisión. Mientras observaba sus monitores, esperando las primeras grietas en las vidas cuidadosamente construidas de su familia, susurró para sí: Checkmate comienza. Las primeras grietas aparecieron en menos de 24 horas. La oficina de Bernard Holloway fue invadida por auditores federales antes del mediodía. Su secretaria susurró a los periodistas que esperaban fuera que la Comisión de Bolsa y Valores había iniciado una investigación inmediata por cuentas fraudulentas de clientes. Bernard, antes altivo e intocable, fue fotografiado saliendo de la oficina pálido y sudoroso, rehusándose a responder las preguntas de los reporteros. Esa misma noche, el empleador de Preston lo suspendió mientras se llevaba a cabo una investigación. La empresa emitió un comunicado oficial citando serias discrepancias financieras en el departamento contable, directamente ligadas a los códigos de autorización de Preston. Preston, normalmente fanfarrón y despreocupado, ahora estaba sentado en su coche frente al edificio de su empresa, mirando fijamente la notificación de suspensión en sus manos. Su móvil no dejaba de vibrar con mensajes de acreedores que, tras escuchar rumores de su suspensión, de pronto habían perdido toda paciencia. La humillación de Natalie vino después. A la mañana siguiente, temprano, Natalie fue convocada a una audiencia de emergencia del Comité de Ética del Colegio de Abogados. Alguien había entregado un paquete sellado que contenía expedientes judiciales y transcripciones de juicios, documentando cómo había ocultado deliberadamente pruebas exculpatorias en 3 casos de alto perfil. El propio presidente del colegio exigió explicaciones. Mientras Natalie se mantenía de pie frente a un panel de colegas con rostros severos, sus intentos de defensa fueron interrumpidos cuando le presentaron correos impresos que creía haber eliminado años atrás. El golpe para Vivian fue más silencioso, pero no menos devastador. Estaba sentada en su cocina, mirando fijamente una notificación del banco. El aviso informaba que la casa familiar, esa misma casa de la que tanto presumía y que decía tener completamente pagada, tenía una segunda hipoteca de la que no sabía nada. Los pagos llevaban 3 meses de atraso. Sus manos temblaban mientras releía el documento una y otra vez, incapaz de aceptar que Maxwell hubiese organizado este nivel de engaño justo bajo su nariz. Para última hora de la tarde, los 3 estaban reunidos en el salón de Vivian. El aire se sentía denso, cargado de pánico y enojo. Natalie caminaba de un lado a otro, con los tacones resonando con fuerza sobre el parquet. «Esto es cosa de Maxwell», espetó. «Lo planeó durante años. ¿Quién más podría haber coordinado todo esto con tanta precisión?» Preston estaba encorvado en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Su habitual actitud arrogante se había desvanecido, reemplazada por una frustración cruda. «Esto es una locura. Es un banquero, no un genio del crimen. A lo mejor es una coincidencia». Vivian le lanzó una mirada fulminante. «Maxwell no tiene la inteligencia para esto», dijo con dureza. Siempre ha sido predecible. Su voz sonaba forzada, como si intentara convencerse a sí misma más que a los demás. Natalie se detuvo en seco y miró a su madre, incrédula. «¿De verdad, mamá?» El hombre que dirigió la división de inversiones del banco durante 4 recesiones, ¿de repente se volvió incompetente? Nos ha estado engañando todo este tiempo, y tú lo sabes. Antes de que Vivian pudiera responder, sonó el timbre. Los 3 intercambiaron miradas inquietas antes de que Preston se levantara, a regañadientes, para abrir la puerta. Un mensajero estaba en el porche, con un único sobre blanco en la mano. Preston firmó
y se lo entregó a Vivian, quien lo abrió con los dedos temblorosos. Dentro había una sola nota escrita a mano, con la caligrafía ordenada de Maxwell. El ajedrez siempre ha sido anticipar los movimientos del oponente. Ustedes han estado jugando a las damas toda su vida. La partida apenas comienza. Una fotografía cayó del sobre la mesa de centro. Vivian se quedó congelada al verla. Era una imagen antigua de ella y Bernard Holloway, en un abrazo íntimo, fechada 15 años atrás, la noche del 25º aniversario de bodas con Maxwell. Natalie recogió la foto, su expresión endureciéndose con asco. Preston silbó en voz baja. Vivian no dijo nada. Simplemente se recostó en el sofá, pálida y en silencio, mientras la realidad se asentaba a su alrededor. Maxwell los había estado observando durante mucho, mucho tiempo, y esto era solo el comienzo. Vivian Donovan se sentaba rígidamente en una silla de cuero, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo, mientras Raymond Donovan la observaba desde detrás de su escritorio. Su oficina daba al astillero de Portland, un contraste brutal con las elegantes salas de juntas a las que ella estaba acostumbrada. Raymond, a sus 60 años, conservaba la presencia imponente de alguien que había pasado décadas en operaciones militares. Sus ojos afilados no parpadeaban, como si diseccionaran cada palabra de Vivian antes de que siquiera la pronunciara. «Por favor, Raymond», dijo ella, con la voz levemente quebrada, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse serena. «De que tú y Maxwell no os habláis desde hace años, pero tienes que ayudarme a encontrarlo. Nuestras cuentas están congeladas, nuestras reputaciones se están desmoronando, y él ha desaparecido por completo. Es tu hermano. ¿No te importa lo que le está pasando?» Raymond se reclinó lentamente, cruzando los brazos. Su risa fue baja y carente de humor. «No finjas que te preocupa él, Vivian. Lo que te preocupa es lo que te está pasando a ti». Vivian se estremeció ante la crudeza, pero insistió. «No lo entiendes. Maxwell no es capaz de esto. Siempre ha sido predecible». «Ahí es donde te equivocas», la interrumpió Raymond con firmeza, inclinándose hacia adelante. «¿Sabes por qué dejamos de hablarnos? Hace 15 años, Maxwell vino a pedirme consejo. Había descubierto tu aventura con Bernard Holloway. Le dije que se divorciara de inmediato, que se alejara y no mirara atrás. Pero no lo hizo», murmuró Vivian, pálida. Raymond asintió despacio. «Lo sabía todo. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que te amaba demasiado para soltarte. Creía que, con el tiempo, tú lo elegirías a él. Así que me mantuve al margen. No quise ver a mi hermano siendo utilizado como un tonto. Pero Maxwell no es el hombre que tú crees. Mi hermano es paciente. Calculador. En el ejército lo llamábamos el estratega. Podía planear a 5 años mientras el resto apenas pensábamos en los próximos 5 minutos. Nunca tuviste una oportunidad contra él». Vivian permaneció inmóvil, con la boca entreabierta, mientras Raymond se ponía de pie, señalando que la conversación había terminado. «Nunca supiste con quién te habías casado, Vivian», dijo con frialdad, «y ahora lo estás aprendiendo por las malas». Esa misma noche, Bernard Holloway estaba sentado nerviosamente en su lujoso piso, sirviéndose otro vaso de whisky. Las manos le temblaban mientras miraba la pila de cartas sin abrir de los organismos reguladores acumuladas en la encimera. Cuando escuchó pasos en el salón, se giró de golpe, casi dejando caer el vaso. Maxwell Donovan estaba de pie, tranquilo, junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión imposible de descifrar. El rostro de Bernard perdió todo color. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó con la voz temblorosa. «De la misma forma en que llevo años entrando a tus cuentas, tus correos electrónicos y tus fondos ocultos en las Islas Caimán», respondió Maxwell con total serenidad. «Deberías haber elegido una mejor contraseña que la fecha de cumpleaños de Vivian». Bernard tragó saliva con dificultad
intentando recuperar el control. «¿Qué es lo que quieres, Maxwell?» Maxwell se acercó con calma y colocó una pequeña grabadora sobre la mesa de centro. Presionó un botón y la voz de Bernard llenó la habitación. Conversaciones con Vivian, discusiones detalladas sobre cómo desviar fondos y asegurar la pensión de Maxwell una vez finalizado el divorcio. Los hombros de Bernard se hundieron mientras Maxwell pasaba a otra grabación. Sus maniobras fraudulentas con clientes, cada una documentada con precisión. «Si no reinicio cierto temporizador cada 24 horas», dijo Maxwell en voz baja, «todas estas pruebas se envían directamente a las autoridades federales. Cada transacción, cada cuenta oculta, cada delito. Ya está todo programado». Los ojos de Bernard se abrieron de par en par. Su respiración se aceleró. «Estás faroleando», susurró. Maxwell se inclinó apenas, con la mirada helada. «Inténtalo». Bernard se dejó caer en su silla, derrotado, con las manos temblorosas, mirando al hombre que una vez había descartado como dócil y predecible. Maxwell se giró para marcharse, deteniéndose en la puerta. Su voz fue calma, medida, pero definitiva. «Puedo perdonar muchas cosas, Bernard, pero la traición no es una de ellas». Sin decir una palabra más, salió, dejando a Bernard solo, desmoronándose bajo el peso de su propio miedo. La invitación llegó en sobres blancos y nítidos, entregados a mano por un mensajero privado. Cada uno estaba dirigido formalmente a Vivian, Natalie y Preston Donovan, marcado como una solicitud urgente para asistir a una reunión de resolución en el Hotel Grand Crest, en el centro de la ciudad. La carta prometía una solución a los conflictos financieros en curso y sugería la posibilidad de evitar futuras acciones legales. Desesperados y acorralados, los tres aceptaron sin dudar. Vivian fue la primera en llegar, vestida impecablemente a pesar del estrés que había vaciado sus facciones en las últimas semanas. Natalie llegó después, con un traje perfectamente planchado, aunque su expresión delataba noches sin dormir. Preston entró último, sin afeitarse y nervioso, con su habitual confianza, reemplazada por el agotamiento. El gran salón de conferencias del hotel estaba lleno de sillas, con una enorme mesa en el centro. Pero en lugar de abogados o mediadores, reporteros ocupaban el espacio, con las cámaras apuntando hacia la entrada, justo cuando los tres entraron. Los flashes brillaron de inmediato. Investigadores federales estaban apostados contra las paredes, observando en silencio con carpetas en mano. Los Donovan se detuvieron en seco, congelados por la sorpresa. La confusión dio paso al pánico al comprender que eso no era una reunión de conciliación. «¿Qué es esto?», exigió Vivian, girándose hacia un hombre con una placa de investigador. Nadie respondió. En su lugar, las luces se atenuaron y un proyector cobró vida al frente de la sala. En la pantalla apareció el primero de muchos archivos: documentos escaneados, correos electrónicos y registros financieros. Un título en negrita parpadeó: Vivian Donovan. Manipulación de cuentas de clientes y transferencias fraudulentas. Los detalles eran meticulosos. Cada transferencia trazada, cada número de cuenta visible. Los reporteros tomaban notas frenéticamente, mientras las imágenes de la firma de Vivian en documentos no autorizados llenaban la pantalla. «¡Apaguen eso!», gritó Vivian, pero su voz se perdió bajo la siguiente diapositiva. Preston Donovan. Malversación corporativa y uso indebido de fondos. Aparecieron imágenes de los estados de cuenta de Preston, acompañadas de gráficos señalando las cantidades exactas desviadas de su empresa. Su rostro perdió todo color mientras contemplaba las pruebas, cada página sellada con la verificación oficial de la compañía. El nombre de Natalie apareció al final, en letras gruesas que parecían flotar en el silencio. Natalie Donovan, violaciones éticas y supresión de pruebas. El proyector mostró memorandos internos, transcripciones de casos y correos electrónicos
que confirmaban que había ocultado deliberadamente pruebas exculpatorias para asegurar condenas en juicios mediáticos. Un murmullo de asombro recorrió la sala mientras la reputación de Natalie se desmoronaba ante decenas de cámaras. Vivian intentó marcharse, pero 2 agentes de seguridad del hotel, contratados privadamente por Maxwell, bloquearon la salida. «No pueden retenernos aquí», dijo Natalie con dureza, alzando la voz. Pero nadie se movió para detener la presentación. La pantalla del proyector se volvió negra por un momento, antes de que una voz familiar llenara la sala. El rostro de Maxwell Donovan apareció, sereno y compuesto, en un vídeo pregrabado. Llevaba el mismo traje de su fiesta de jubilación, con la pluma Montblanc visible en su bolsillo. «Mi cena de jubilación», comenzó la voz de Maxwell, firme y medida. «Mi esposa y mis hijos me entregaron los papeles del divorcio. Mi pensión es nuestra», dijeron. «Tú no te quedas con nada». Mi hija se rió, felicitándome por haber desperdiciado 40 años de mi vida. Asentí, saqué mi pluma y firmé todo. «Entendido», les dije. La sala estaba en silencio, excepto por su voz. Lo que no sabían era que llevaba 15 años preparándome para ese momento. Cada firma esa noche fue lo último que planeaba darles. Mientras ellos conspiraban, yo documentaba. Mientras tramaban, yo construía muros que nunca podrían escalar. La traición tiene una forma muy precisa de revelar quiénes son realmente las personas, y ahora todos saben exactamente quiénes son. El vídeo terminó con una sola frase proyectada en la pantalla. «El juego ha terminado». El proyector se apagó, dejando a Vivian, Natalie y Preston paralizados, mientras las cámaras seguían disparando sin piedad. Los periodistas gritaban preguntas, los investigadores se acercaban con documentos oficiales en mano, y por primera vez, los Donovans comprendieron que no había escapatoria. Maxwell Donovan jamás apareció en persona. No lo necesitó. Su justicia ya había sido ejecutada. Las consecuencias llegaron rápido y sin piedad. Vivian Donovan, antes admirada en los círculos sociales de Portland, fue formalmente acusada por múltiples cargos de fraude financiero. Su nombre, antes vinculado a galas benéficas y costosos proyectos inmobiliarios, apareció en todos los titulares junto a palabras como corrupción y engaño. Intentó mantener la compostura en el tribunal, pero las pruebas entregadas por Maxwell no dejaban lugar a la negación. Sus amistades se alejaron casi de inmediato, las invitaciones desaparecieron, y para cuando pudo pagar la fianza, la vida que tanto había trabajado por mantener ya no existía. Preston enfrentó su propia condena. Tras semanas de intentar negociar una salida a los cargos criminales, aceptó un acuerdo. 5 años en una prisión estatal, reducidos únicamente porque accedió a colaborar plenamente con los investigadores. Aquel hombre arrogante y despreocupado que una vez se burló de su padre en la fiesta de jubilación, ahora lucía demacrado y derrotado durante la audiencia de sentencia, con su caro traje colgando flojo sobre su cuerpo. Su empresa emitió un comunicado denunciando sus acciones, asegurando que ningún futuro empleador confiaría jamás en él. Natalie Donovan, una vez estrella en ascenso del mundo legal de Portland, fue expulsada permanentemente del colegio de abogados. La decisión fue unánime, después de que el comité revisara los archivos detallados que Maxwell había proporcionado. Permaneció en silencio mientras se leía el fallo, sin rastro de sus típicas respuestas agudas. En pocas semanas, los bufetes de abogados con los que trabajaba rompieron lazos, y los colegas que antes buscaban su consejo, ahora la evitaban por completo. Cuando la historia desapareció de las portadas, Natalie trabajaba como anfitriona en un restaurante de alta gama, evitando la mirada de cualquiera que pudiera reconocerla. La caída de Bernard Holloway fue quizás la más dramática. Agentes federales allanaron su oficina tras el descubrimiento, por parte de la SEC, de años de actividad fraudulenta.
Desesperado por salvar lo poco que quedaba de su vida, Bernard se convirtió en testigo del Estado, implicando a Vivian en varias maniobras financieras ilegales. Antes conocido como asesor de confianza entre la élite financiera de Portland, Bernard fue marcado como traidor por sus propios clientes, y su reputación se destruyó incluso antes de que comenzara el juicio. 6 meses después, Maxwell Donovan se encontraba bajo la sombra de una palmera, en una tranquila playa privada en Bali. El sol brillaba sobre aguas turquesas, y las olas rompían suavemente en la orilla. Vestía una sencilla camisa de lino, y bebía de un vaso frío, con su tableta descansando cerca, sobre una mesa de madera. Los titulares seguían mostrando actualizaciones sobre las batallas legales de su antigua familia, pero apenas los miraba ya. Su teléfono vibró sobre la mesa. La línea segura mostraba el nombre de su hermano. Maxwell contestó con calma. «Raymond, las sentencias son la próxima semana», dijo Raymond. «¿Vas a volver?» Maxwell observó las olas durante un largo momento antes de responder. «No, ya les he dado suficiente de mi vida». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Raymond. Maxwell consideró la pregunta, dejando que el silencio se alargara antes de contestar. «Solo de haber tardado tanto en verlos como realmente eran». Cuando terminó la llamada, Maxwell abrió su portátil una última vez. Un solo programa seguía activo, monitoreando la actividad digital de su antigua familia. Su dedo se detuvo un instante sobre la tecla de borrar y la presionó. La pantalla se apagó, y por primera vez en años, Maxwell se sintió verdaderamente libre. Algunas traiciones intentan quitarte todo, pero a veces te dejan exactamente con lo que necesitabas.